¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde estéis, desde dónde conectéis y cuándo conectéis con este live, porque sabéis que lo que hacemos ahora aquí, que es en directo, luego lo subo al YouTube y está disponible. Fijaros, hoy hemos alcanzado la cifra de 30. No me lo hubiera imaginado nunca cuando empezamos todo eso. Hola Maru, Manuel, desde México. Qué bien, cada vez somos un poco más desde México. Estoy muy contento. Hola desde Ginebra. Oye, Albabel, fantástico que estés por ahí. Buenos Aires, bienvenidos también. ¿Cómo lo guardo en el corazón mi visita a Buenos Aires? Dios mío, qué bien que lo pasé. Cuántas cosas que visité, en fin, hermosísimo. Pues nada, les decía que hemos alcanzado ya 30 claves del autoconocimiento. Eso no es poco. Cuando empecé con la idea de contar algunas claves. Oye, mira, quizás eso que tú has estado estudiando por ahí, que has estado preparándote. Hola desde Panamá. Hola desde Cali. Uy, Cali, qué ganas tengo de volver a Colombia. Ya me hice Bogotá, pero me falta Medellín, me falta Cali, me faltan lugares por ver todavía. Bien, pues cuando empecé quería solo compartir con ustedes ciertas claves del autoconocimiento, pero poco a poco y a medida que ustedes han ido dando pues por bueno lo que hemos ido transmitiendo, lo que he ido contando por aquí, y cada vez hay más gente y más gente y más gente que va entrando en los YouTubes y va consultando, e incluso gente que viene a la consulta y me dice, oye, me he estado escuchando tus posts o tus vídeos. Y además es bonito también porque hay personas que dicen, mientras estoy en la cinta corriendo como un loco te voy escuchando, y pienso, madre mía, qué lugares de escucharte. Pero bueno, bienvenida sea la transmisión del conocimiento. Esto es algo que lo he hecho toda mi vida, pero ahora que estoy en estudios de Cábala y me han dicho algo que me lo imaginaba, era intuitivo, pero que lo he podido certificar cada vez más, que es muy importante que lo que aprendamos lo enseñemos, lo mostremos, lo saquemos de dentro, que nos vaciemos de algún modo de aquello que sabemos para que de este modo quepan más cosas y pueda entrar más conocimiento todavía y más experiencia y más conciencia. Por lo tanto, el juego siempre es el mismo. Recibir, llenarse para luego dar y vaciarse absolutamente, ¿no? Entonces, aquí estamos de nuevo, dispuestos a compartir con tantas y tantas personas, ahora unas cuantas y los próximos días seguramente muchas más, todo este proceso que requiere de una paz, requiere de una serenidad y requiere sobre todo de no tener prisa. Hoy hablaremos un poco de este tema. Hay que evitar la inmediatez. Hay que evitar esos pecados capitales que nos llevan a la ambición de querer mucho y rápido y ya, a esa avaricia por disponer del conocimiento, esa gula que tenemos a veces de tantas cosas. Buenas tardes, Granados, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Granados de Granada, la señora Granados, galán, pero que está en Granada, o por ahí cerquita, Pues hoy hablamos un poquito, no de la inmediatez, sino vamos a hablar de un temazo. Para mí es un temazo de los grandes del autoconocimiento. Y que tiene que ver con el título que hemos puesto, que justamente es el deseo. El deseo. Claro, el deseo se puede... Hola Andrea, ¿qué tal? El deseo se puede observar desde diferentes puntos de vista. Bienvenidos los de Venezuela también. Pues se puede ver desde diferentes puntos de vista. Ya sabéis que mi mirada es una mirada psicoespiritual. Y por lo tanto, tengo en cuenta tres cosas. La parte psicológica, que inevitablemente está participando de toda nuestra experiencia. La mirada espiritual, que nos lleva a trascender justamente ese ego, esa personalidad, esa psicología que de algún modo ha ido conformando, o sea, dando forma a nuestra forma de estar en el mundo, que le llamamos personalidad. Y por lo tanto, eso lo podemos y lo trascendemos a través no solo de ir más allá de nuestra personalidad,
y por lo tanto ir hacia lo transpersonal, sino también alcanzar experiencias que nos recuerdan nuestra real naturaleza, nuestra naturaleza más profunda. Bien, por un lado, la visión psicológica, por otro, la visión espiritual y, de algún modo, el camino del medio, que no deja de ser en este caso el puente. El puente que une de algún modo lo psicológico con lo espiritual. Intentaré un poco traducir estos tres símbolos en forma de unas reflexiones sobre el deseo que espero sean de su interés. Repito, psicológico, espiritual, pero también necesitamos el puente por el que transitar de un lugar a otro, el puente que nos ayuda a pasar de una a otra riba, para pasar de una orilla a otra orilla. Y esa orilla es la orilla desconocida, es esa orilla del misterio, es el deseo justamente de ir al otro lado y descubrir esa plenitud que tanto añoramos por un lado o por otro. Bien, pues teniendo en cuenta que este es el tema, vamos a empezar por la parte psicológica. Miren, para mí el deseo es como la fuente de la vida. Lo he tenido siempre muy claro y lo sé porque las personas que sufren desgraciadamente de depresiones profundas sabrán y seguramente estarán de acuerdo conmigo en que cuando hay depresión hay como una especie de desconexión de la vida. Hay como una especie de desenchufarse. Hay como una especie de cesación de las ganas de vivir. Y cuando se pierden las ganas de vivir, realmente tenemos un problema. Porque significa que nos hemos desconectado de esa fuerza fundamental en nuestra existencia que es el deseo. El deseo. Pero no el deseo, lo veremos desde muchos puntos de vista. Ahora me estoy refiriendo sobre todo a ese deseo esencial, ese deseo que forma parte inevitablemente de las facultades del alma. Sin duda, es una de nuestras grandes facultades. Por ahí hablan de la pasión ardiente. La facultad del deseo es una, el ardor es otra, seguramente, de nuestras facultades. Y la razón también sería una última de nuestras facultades del alma. Pero bueno, eso ya lo he tratado en otras charlas. El deseo para mí es una fuerza motora importantísima. Estamos en este mundo porque de algún modo deseamos venir acá. De algún modo tuvimos la oportunidad de desear y querer estar en esta vida. Y ahí hubieron unos padres que hicieron el proceso para que nosotros pudiéramos estar acá. Y vinimos a la vida. Entonces, ese venir aquí para mí ya es muy importante, porque ya es como una decisión primaria que de algún modo tomamos. Y que hizo que viniéramos a la vida. Podíamos no haber venido. Nos podíamos haber quedado por el camino. Podíamos haber tenido una experiencia de nacer y morir. En cambio, cuando hay deseo de vida, cuando estamos aquí para llevar a cabo nuestra misión, nuestro sentido existencial, el camino de nuestra alma, entonces todo eso lo mueve sin duda el deseo. Un deseo de ser. Pero bien, el deseo de ser se puede confundir también con el deseo psicológico del que voy a hablar inmediatamente. Por lo tanto, entendamos primero que estoy hablando de una gran fuerza. Esa gran fuerza, de algún modo, históricamente la hemos comprendido desde diferentes puntos de vista y tenemos diferentes nombres para ello. Por ejemplo, los griegos hablaban del eros. Toda la fuerza se despliega en tres grandes movimientos. El movimiento del eros, el movimiento de la filia y el movimiento del ágape, siendo el primero el más apegadizo, siendo el primero el enamoradizo, siendo el primero el erótico, siendo el primero el que nos lleva a arrancar con fuerza la necesidad de estar en el mundo, de estar con otro, la necesidad de desplegarnos, y por lo tanto a eso los griegos llamaron el eros. Luego ya viene el encuentro con el otro, la filia, y al final la ternura, la compasión. Por lo tanto, es como si dijéramos la primera fuerza, pero bruta, del deseo es la necesidad. Y entonces tenemos muchas necesidades como seres humanos y hablaremos un poquito de ello. Luego ya viene el deseo propio de ser para finalmente, y lo recordaré al final, irnos hacia esa plenitud que es a lo que aspiramos todos. Bien, unos le llamaron eros, otros les llamaron la libido. Jung, Freud,
Hablaron sobre la libido como el potencial de energía de una persona que la despliega a desarrollarse, como luego también Maslow nos contó en su famosa pirámide, cómo vamos ascendiendo a diferentes niveles de conocimiento que nos llevan hasta la máxima expresión, que es la autorrealización. Pero por medio tenemos que ir superando las diferentes necesidades que tenemos. Por lo tanto, eros, líbido o también el elan vital. Seguramente han oído hablarlo. A veces se habla del espíritu como el elan vital, que de algún modo es como decir nuestra alma está preñada de fuerza, está preñada de algo que la hace ser vida. Pero ese algo es oculto, no es visible, no es algo, no es un mecanismo que podemos ponerle un cronómetro, no es un mecanismo que lo podemos programar, simplemente es que estamos hechos de eso, de esa fuerza. Y por lo tanto esa fuerza nos impulsa a que hagamos cosas en la vida, que busquemos y que nos desarrollemos, nos despleguemos totalmente a la búsqueda de la necesidad primero, del deseo propio después y finalmente de la plenitud. Bien. También Schopenhauer habló, ahora que lo recuerdo, sobre el tema del deseo a efectos de voluntad. Él la llamó la voluntad. La voluntad no como esfuerzo, sino como dirección. La voluntad como el deseo de ser, como el deseo de desplegarse, como estamos diciendo. Bien, vamos a la parte psicológica. La parte psicológica empieza siempre, vamos a recordar de nuevo a Platón, vamos a recordar a los griegos. Porque desde el punto de vista de la necesidad, no hay mayor necesidad que aquello que no tenemos. Por lo tanto, como Platón, en el libro de la República, donde se encuentran esos filósofos que están especulando y hablando y filosofando sobre el amor. Por cierto, un trabajo que es invitación a que sea leído tantas veces como sea necesario. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. No se equivoquen. No, el banquete no va de cosas políticas y cosas extrañas, sino que va precisamente del amor. Está escrito ya todo ya de algún modo está escrito ahí. Por lo tanto, les invito a que hagan una lecturita sobre el banquete de Platón, y ahí es donde queda claro de que el mayor de los deseos es la falta. La falta alimenta el deseo. Por eso el amado, la amada van buscando siempre aquello que les falta, la presencia del otro, el amor que no tienen o que han perdido o que están esperando. Por lo tanto, cuando tenemos falta, tenemos deseo. Y ese juego hay que entenderlo. Porque si no, estamos agarrados en nuestras propias necesidades. Convertimos lo que es deseo en necesidad. Y ahí tenemos un problema, porque muchos de los deseos que tenemos, porque nos faltan cosas, en realidad no son para nada necesarias. Entonces vivimos en un mundo que nos genera tantos estímulos, nos regala tantas cosas que no son necesarias, pero que las convertimos en deseosas. Por lo tanto, siempre me viene a la cabeza esa canción de Serrat, que ya falta solo que la cante, pero no la canto nada bien, pero que viene a decir: no hay nada más bello que lo que nunca he tenido, ni nada más amado que lo que perdí. Es un claro ejemplo del amor desde la falta o el deseo como falta, cosa que entonces Jacques Lacan utilizó como reformulación bien clara, diciéndonos que efectivamente no hay mayor deseo que la falta. Por lo tanto, algunas personas caen en establecer esta sintonía con lo que les falta. Por eso, la falta acaba siendo un cierto motor que nos hace que nos movamos, que hace que busquemos, que hace que vayamos detrás de. Y parece que en esa búsqueda está justamente el placer, el ir buscando, porque luego cuando lo encontramos, como ya lo tenemos, ya no lo echamos en falta. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos aburrimos. Entonces, claro, tengo que estar siempre en la falta. Siempre me tiene que faltar, porque si me falta, hay deseo. Y si hay deseo, no se acaba nunca. Lo que pasa que, efectivamente, no se acaba nunca. Por lo tanto, estamos metidos en un juego que nos va a generar continuamente una vida desde la falta, una vida fallida, una vida de sufrimiento, una vida donde no hay la suficiente satisfacción. Por lo tanto, ahí tenemos un problema, que es vivir el deseo desde la falta como esa situación permanente de insatisfacción.
Con lo cual, uno se va quejando siempre de lo que no tiene, y se va quejando siempre de la falta, y lo que no tiene, y lo que le falta, y lo que quisiera tener, etcétera, 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 y entonces va agarrado siempre a la búsqueda de más, a la búsqueda de conseguir precisamente aquello que tanto desea, como los niños, los juguetes de Reyes, que luego al cabo de una semana y ya no se acuerdan, que ya los dejan a un lado y solo se quedan quizás con un pequeño detalle o alguno de los juguetes, pero ya se aburren de todo. Los mayores hacemos casi exactamente lo mismo. Lo fastidioso es que no es un juguete, a veces son personas. Entonces ahí tenemos auténticas dificultades. Bien, el deseo puede ser visto como falta y entonces aparecen las necesidades humanas. Les voy a citar las 4 grandes necesidades que tenemos los humanos y que son necesidades que se convierten de algún modo en deseos. Y esos son los deseos de algún modo de nuestro desear, de nuestra psicología. Miren, cuando estudiamos un poco por cómo se relaciona la gente entre ella, una de las cosas que advertimos es cuál es la función, para qué las personas intentan influirse las unas a las otras. ¿Qué es lo que una, de algún modo, está intentando conseguir de los demás? Entonces yo me he hecho una listita aquí, voy a ir leyendo la lista, porque si no, de memoria no me voy a acordar ya de tantas cosas. Pero les voy a observar qué es aquello que generalmente y fundamentalmente queremos de los demás. ¿Cuáles son los deseos, los estados de ánimo y las conductas que nos inducen de algún modo a buscar que el otro, los demás, de algún modo intenten satisfacer esos deseos que tenemos? Y también les hablaré de dónde me ubico yo, dónde ubico el deseo respecto a mi relación con el otro. Bien, ¿cuáles son esos 4 grandes deseos convertidos en necesidad? Por lo tanto, hablamos primero de necesidad. La primera de todas, como se puede imaginar, es la necesidad de autoconservación. ¿Qué deseamos? Sentirnos satisfechos en aquello que es básico. ¿Y qué cosas son básicas? Comer, beber, todo lo que tiene que ver con alimentación, todo lo que tiene que ver con conservarse, con sobrevivir. Y entre esas cosas, quizá la más fundamental de todas es sentirse protegidos. Por lo tanto, la primera de las necesidades que vamos a detectar es la necesidad de sentirme protegido, protegida. Tengan en cuenta que cuando hubo la pandemia, que todavía hablamos de ella, ahí aparecieron muchas personas, yo en la consulta recibí unas cuantas, que se dieron cuenta de que lo que más valoraban en ese momento es sentirse protegidas. Y que el hecho de que hubiera una pandemia y un bichito por ahí que le podía arruinar la vida y podía acabar con su vida, le creaba un pánico terrible. Y por eso no se querían mover de casa, no querían tener relación con nadie. ¿Por qué? Porque tenían como principio fundamental en su vida, como motivación fundamental, su deseo o necesidad, en este caso, de sentirse protegida. Por lo tanto, ¿qué buscamos en los demás? En parte, la satisfacción de nuestros deseos primarios y la protección. Primero. Segundo, ¿cuál es la segunda necesidad básica del ser humano que hace que lo busquemos en la gente con la que nos relacionamos? Es lo que llamamos el apego, el apeguito. Porque está el apego del niño pequeño, pero aquí estamos hablando ya de un apego de gente mayor, donde lo que estamos buscando realmente es un intercambio afectivo cómplice. Buscamos la complicidad con el otro, ternura, alegría por alegría, empatía, todo aquello que tiene que ver con un intercambio afectivo y privilegiado. Por lo tanto, no me sirve todo el mundo. Y yo solo me abrazo, solo tengo estas relaciones de privilegio, de cariño y de ternura con algunas personas, muy poquitas. Y por lo tanto, de algún modo, estoy buscando satisfacer esa necesidad que tengo de apego hacia alguien. Si no, no me siento bien. Siento que esa necesidad no la tengo cubierta. Tercera necesidad, la satisfacción sexual y, de algún modo, la reconducción de los impulsos agresivos. Por lo tanto,
también utilizo al otro, a veces para desahogar esos instintos, pero la gente se pregunta, ¿por qué dentro de las familias somos tan sueltos en lo que es agresivo y en cambio fuera nos contenemos? Porque es que dentro precisamente nos permitimos esa parte de desahogo que roza la agresividad, que no la violencia. Por lo tanto, algunas personas se relacionan con los demás buscando, sobre todo, ese desahogo o el desahogo sexual. Por lo tanto, algunas personas ponen por principio y se relacionan fundamentalmente con los demás a expensas de buscar de algún modo un privilegio sexual. No una relación sexual espontánea, sino tener a alguien o tener personas con las que poder satisfacer un aspecto de su vida que necesita, estamos en la necesidad y desea, que es desarrollar su sexualidad. 1. Protección. 2. Apeguito. 3. Satisfacción sexual. Nos queda una, la última. La última, que es la necesidad básica del ser humano, en esos que estamos detallando como necesidades de nuestros instintos, desde la parte psicológica. Y ahí entramos en el ámbito del reconocimiento social. ¿Qué deseamos? Hombre, que nos valoren, sentir que triunfamos, sentir que de algún modo somos deseados por lo bien que hacemos las cosas que hacemos. De algún modo buscamos sentirnos como ideales. Entonces, esa idealización, ese buscar el reconocimiento de los demás, que me valoren, que me aplaudan, que me digan qué bien que lo hago, que me tengan en cuenta, que forme parte de conjuntos y de grupos, y que me sienta que pertenezco, que formo parte de, que me tienen en cuenta y me valoran y me aplauden, eso es necesidad de reconocimiento. Entonces, ya tenemos las 4 patas que nos sirven para entender cómo nos relacionamos con los demás. Porque en el fondo buscamos de algún modo estas 4 cosas, solo que algunas personas tienden más a una que a otra. Y también cabe decir que algunas personas tienen problemas porque quieren una cosa pero buscan la otra. Ese es el clásico y famoso relato que hemos escuchado tantas y tantas veces de aquellas personas que dan apego a cambio de sexo y aquellas personas que dan sexo a cambio de apego. Es decir, que es como esos juegos que a veces se tienen que complementar para conseguir mi propósito. 4. Recuerden, todos de algún modo buscamos en la relación con los demás algún tipo de satisfacción en estos 4 sentidos: la protección, el apeguito, la sexualidad y el reconocimiento. Por lo tanto, con eso ya hemos empezado a decir cómo me relaciono yo respecto a los demás con mi deseo. ¿Cómo soy yo de deseante? ¿Cómo manejo yo el deseo y las necesidades de mi vida? Pues fíjense, ahí les voy a hacer unas preguntitas. Tómenselas calmadamente y escúchenlas porque les puede impactar mucho. Porque respecto al deseo y a esas necesidades básicas que les he dicho hace un momento, hay que preguntarse cómo manejo yo el deseo. Por ejemplo, ¿soy una persona que renuncia a su deseo para satisfacer el deseo del otro? ¿Convierto mi deseo en el deseo de otro? ¿Deseo solo si soy deseo para el otro? ¿Suelo ser una persona que va frustrando el deseo de los demás? ¿Soy incapaz de sentir deseo alguno? Esas preguntas para mí son muy importantes, porque sirven para que nos situemos frente al tema del deseo y nuestras necesidades. ¿Somos capaces de cubrir nuestras necesidades? Siempre vamos a necesitar a los demás, siempre. Han visto que tenemos esas 4 claves que sirven para que busquemos en los demás eso que necesitamos. Pero eso nos lleva a manejar el deseo, el propio, pero también el de los demás. Y en ese juego, ahí se producen auténticas barbaridades, por no decir perversiones. Entonces me doy cuenta de que ha habido generaciones enteras donde siempre alguien de la familia, o el hombre o la mujer, uno de los dos, ha renunciado prácticamente a su deseo, porque vive del deseo de los demás.
Pero además, ahí aparecen muchos juegos psicológicos, que son complejos. Y yo soy el deseo de todos, yo cumplo todos vuestros deseos, pero tienen que ser como a mí me gusta. Y yo no tengo deseos para mí, todo es para vosotros, pero según yo. ¡Ay! Ahí nos liamos. O, por ejemplo, personas que llegan a una cierta edad, y eso todavía lo encuentro muchísimo hoy. Llegan a una cierta edad y te miran diciendo, ¿sabes una cosa? En realidad yo no sé, no tengo ningún deseo para mí. No sé lo que deseo. Siempre me he estado preocupando del deseo de los demás. Siempre he estado haciendo lo que los demás esperaban. El otro día me lo decía una chica, yo he dado siempre placer a los demás. No he cuidado del mío. Soy de satisfacer al otro. Y ya, pero ¿y tu propio placer? ¿Y tu propio deseo? ¿Y tus propias necesidades? No las tienen en cuenta. Y cuando al final se quedan solas, o la familia ya empieza a desaparecer, y les toca a ellas empezar a desear, ahora que puedo hacer un poco la vida que quiero, no sé lo que quiero. Porque ya no me he olvidado de desear. ¡Wow! Por lo tanto, esa desconexión con el deseo propio es lo que tiene que llamarnos la atención. También es verdad que hay que resolverlo de una forma sencilla, porque si a una persona cuando se encuentra en esta situación le pregunto, bueno, pues igual puedes encontrar cosas que te gusten. Es que no sé, no me gusta nada. Bueno, porque te estás imaginando cosas que solo imaginarlas sencillamente no te gustan. Pero a lo mejor tendrás que empezar a vivir la vida de nuevo y a descubrir cosas. Tendrás que empezar a probar cosas hasta que encuentres aquello que te guste. Pero no partas de la idea que no hay nada que me guste ni deseo nada porque no sé qué me gusta. No sé lo que quiero. Bueno, pues si no lo sabes, busca y aprende. Encuéntralo, porque eso es lo que te ayudará a que poco a poco, como dijo Aristóteles, primero la virtud hay que conocerla, después hay que practicarla y solo al final se ama. Entonces, encontrar aquello que deseo quizás tiene que venir de un proceso primero de búsqueda y de un proceso de prueba, ensayo, error, y de ir probando hasta encontrar aquello como los niños pequeños que no hemos encontrado las cosas de la vida de repente, sino que las hemos ido descubriendo. Entonces, permitirse ir descubriendo hasta lograr alcanzar precisamente aquello que puede ser deseoso para mí. Bien, tengan en cuenta estos factores porque son importantes. Supongo que estas preguntas, alguna de estas preguntas, igual la ha pellizcado un poquito. Pero bueno, que sirva para que así empiecen su búsqueda. El deseo, entonces, la hemos estado viendo como falta. El deseo como ausencia. El deseo que nace porque me falta. Pero hubo un Spinoza, otro gran filósofo, que le dio la vuelta al tema y que dijo, no tiene por qué ser el deseo faltón. No tenemos que vivir de la falta, sino que el deseo es potencia. ¡Wow! Eso ya empieza a acercarnos un poquito hacia nuestra segunda parte. El deseo como potencia. ¡Wow! Vamos a guardar un momentito este espacio del deseo como potencia desde la perspectiva de Spinoza para acabar simplemente con algunos aspectos un par de aspectos que me faltan por concluir del deseo. Uno me lo recuerda Nisargadatta, el sabio hindú, que nos dice que, igual que el miedo, a veces el deseo no es más que el recuerdo de el placer vivido proyectado a futuro. Por lo tanto, tanto el miedo como el deseo no dejan de ser muchas veces proyecciones. ¿Y qué proyectamos? Aquello que nos hizo disfrutar, aquello que deseamos en el pasado, aquello que algún día nos hizo bien, del mismo modo que aquello que tememos y nos hizo mucho miedo. Por lo tanto, a veces no nos damos cuenta que somos muy proyectivos y proyectamos a futuro cosas que ya hemos vivido como placeres o como deseos. Solo que a veces tenemos que actualizarnos y no depender solamente de aquello que hemos vivido, porque eso ya está vivido. Y sí, tendemos a repetir como aquel que siempre quiere comer lo mismo, como aquel que le gusta tanto ciertas cosas que la repite una y otra vez y no se cansa. Y eso está bien, porque es como volver a ese deseo que he mantenido durante toda mi vida. Pero también está muy bien probar algunas cositas,
Algunas. Tampoco hay que estar toda la vida probando cosas y no disfrutando de aquello que en la vida también te ha dado cierto placer y para ti ha sido deseoso. Y finalmente, obviamente hay un deseo muy sofisticado. Es el deseo que entra en juego con el placer. Y eso, de algún modo, le llamamos el erotismo. Eros, hemos empezado por ahí, en lo psicológico. Del eros al erotismo. Y en este caso, el erotismo consiste en el deseo de desear. ¡Wow! El deseo de desear. Ahí está el juego sobre todo del placer, donde intentamos entrar en una dimensión donde lo que prevalece, lo que se obtiene principalmente es el juego inacabable de mantenerme en el deseo. Por lo tanto, el deseo de desear forma parte también de nuestros juegos. Y qué bonitos que son cuando son bien hechos, bien acompañados, cuando son bien recibidos y cuando estamos de acuerdo en convertirlos en juegos que son complacientes por las dos partes. Y nadie es ni objeto ni sujeto ni objeto, aunque sabemos que a veces jugamos precisamente a convertirnos de algún modo, en objetos para el otro, para la satisfacción del otro, en ese juego interminable de verlo gozar. Porque al verlo gozar sentimos que siente el deseo. Entonces, qué bonito es sentir cómo uno provoca el deseo del otro y a la vez es provocado a sí mismo. Y en ese juego estamos ante el mundo ineludible de la sexualidad. Pero bueno, el tema hoy no es precisamente este, ya será motivo para otra charla, sino para que retomemos el tema del deseo ahora ya, empezándolo a ver no como una necesidad, no como un elemento que forma parte solo de mi necesidad, mi carnalidad, las necesidades de mi cuerpo, los instintos, las pulsiones, las motivaciones básicas, el cobijarse, el apeguito, el sexo, el reconocimiento social, la aprobación de los demás, sino vamos a ver el deseo como potencia. Y ahí Spinoza está muy bien. Pues nos dice, oye, celebra que tienes. No busques porque te falta, sino aplaude, celebra y disfruta de lo que tienes. Es cierto que nos cansamos, es cierto que lo conocido llega un momento que puede ser aburrido, es verdad. Por eso tenemos que encantarlo a veces, darle un poco la vuelta, disfrazarlo incluso, pero simplemente porque forma parte de ese juego en el que lo que queremos es permanecer y estar gozando de qué bien que estás aquí, qué bien que te tengo a mi lado, qué bien que podemos gozar juntos, qué bien que podemos vivir esto que ahora estamos viviendo juntos, qué bien, qué potencia que nos da eso. ¿Y eso qué significa? Que trascendemos el deseo como necesidad y lo entendemos como deseo propio, como la fuerza del deseo que me abre a la experiencia de la existencia, me abre a la vida. Y entonces, en ese deseo ya no están las necesidades básicas, sino que ahí empiezan a hacer ya otro tipo de necesidad que ya no es desde la pulsión, sino es desde el propio deseo. ¿Deseo de qué? Pues los grandes deseos que hemos tenido los humanos desde todos los tiempos. Deseo de paz, de estar tranquilos. Deseo de amar y sentirnos amados. Deseo de trascender, deseo de plenitud. Y ese deseo ya es como una conciencia superior y ya me lleva a tener que desarrollar de algún modo otro tipo de conciencia. Porque si no, estoy atrapado en una conciencia inferior, voy como quien dice del ombligo para abajo o de la barriga para abajo. Entonces estoy satisfaciendo solo esas necesidades básicas. No, vamos a subir para arriba y vamos a ver el deseo no desde la necesidad, sino el deseo por sí mismo. La capacidad de envolver el deseo de intenciones, de aspiraciones, de anhelos. Y los anhelos, repito, son esenciales. ¿Y cuáles son los deseos esenciales? Del mismo modo que hemos hecho una lista de los deseos de la necesidad, pues los esenciales están muy claros. Paz, amor,
unidad, bienestar, plenitud. Esa esencialidad es el deseo que uno empieza a desarrollar cuando ya ha conseguido superar un poco esas primeras necesidades y empieza a alcanzar también otras cuotas y nuevas conciencias sobre su existencia. Por lo tanto, el crecer, el autoconocimiento, justamente nos lleva a que empecemos a revelar estos aspectos en nosotros y en nosotras. La paz, la unidad, el amor, la plenitud. Porque al final vamos buscando estos estados esenciales porque nos recuerdan algo muy importante. Nos recuerdan que de algún modo la palabra, lo tengo apuntado por aquí para recordarlo bien, la palabra desiderare, que sería la palabra que nos previene, nos antecede desde el latín, es la palabra que dice tender hacia los astros. Eso es desiderare. Por lo tanto, el deseo es de ir más allá. El deseo, de algún modo, es como recordar que una vez, fuimos expulsados del paraíso. Es una forma simbólica de decir, caímos de la plenitud de nuestra existencia, de un lugar o de una fuerza donde estábamos con la unión y el amor absoluto. Pero volvimos acá. Y cuando entramos aquí, entramos en el cuerpo, entramos en la materia, entramos en la tierra. Y ahí entra la dualidad, y ahí entra la vivencia precisamente de los aspectos pulsionales del cuerpo. Pero nuestra tendencia debe ser a seguir ascendiendo. Y esa ascensión ya no es solo un deseo, ya le cambiamos el nombre. Y entonces ya no hablamos tanto de deseo como de aspiración, como de anhelo de plenitud. Entonces fíjense una cosa muy curiosa. Si miramos lo que hemos visto antes, la parte psicológica, y vemos el mundo de las adicciones, que todos de algún modo tenemos, si no una adicción como enfermedad, sí que tenemos o podemos tener conductas adictivas. Es cierto que muchas de esas conductas, de algún modo, lo que buscan es sentirnos llenos. Necesitamos llenarnos. Y a veces nos tenemos que llenar de lo más absurdo, de chocolate, de beber, de comer, de aspectos que tienen con lo más inmediato. Por eso les he dicho, hablaremos de lo inmediato. Porque la inmediatez que tengo de cualquiera de estas cosas, y hoy en día llenarse de todo el tema tecnológico ya está también al orden del día, lo tenemos que añadir dentro de este conjunto de cosas que tenemos para llenarnos. Hay gente que se pasa el día atrapado en las cámaras, atrapado en las redes, horas y horas, casi no duerme. Eso es un llenarse. ¿Pero llenarse de qué? Si nada de eso es necesario, si nada de eso es importante, si nada de eso me va a dar plenitud, a no ser que sea una plenitud inmediata, me va a dar una inmediatez. Pero luego me va a meter en un vacío terrible. Y es el vacío de la falta, que hemos dicho antes. Es el abismo de la insatisfacción. No es un vacío fértil, no es un vacío generativo, es un vacío oscuro, es un vacío de necesidad de ser llenado. Pero a mí eso me recuerda cuando tenemos precisamente una necesidad de llenado, pero no de lo burdo, sino de lo existencial. Es decir, llenados de nuevo de paraíso. Necesitamos de algún modo tener el anhelo de plenitud. Y tenemos ese anhelo de plenitud e incluso tenemos como una nostalgia de lo absoluto. Porque de algún modo recordamos. Es como si lleváramos dentro la semilla de esa plenitud, la semilla de ese Dios, la semilla de ese paraíso, la semilla de ese espacio que me hace sentir plenamente. Y eso es lo que intentamos buscar precisamente cuando estamos en esos recorridos que intentan llevarnos hacia lo transpersonal. Porque si no, lo más fácil es ir a lo inmediato. Y entonces buscaremos sucedáneos, buscaremos llenarnos de lo que no es necesario. Y lo vamos a confundir con el auténtico llenado, que es un llenado que no cansa, que no engorda. Es un llenado que no te hace adicto.
sino que todo lo contrario, te expande, te da plenitud, levedad, te hace flotar, fluir. Por lo tanto, no tiene nada que ver con esas necesidades de la parte burda de nuestras intenciones psicológicas. Por lo tanto, ya tenemos construidas esas dos partes. Primera parte, la parte psicológica, ya han visto ustedes que es muy amplia, porque la parte psicológica, pues efectivamente, está metida en muchas necesidades, y necesidades muy básicas y necesidades muy de supervivencia. Pero luego, cuando empezamos a ascender, ya vamos buscando otro tipo de deseo, que es un deseo más esencial. Y que por eso yo ya casi le cambio la palabra de deseo, aspiración o anhelo. Anhelo de plenitud, anhelo de paz, anhelo de amor. Y todo eso nos lleva a la última parte, que es el camino, el puente entre lo psicológico y lo espiritual. ¿Cómo andar por ahí? ¿Cómo andar por ese puente que me lleva de una arriba a la otra arriba, de una orilla a la otra orilla? Y ahí es donde tenemos que convertir el anhelo como la fuerza. Es decir, recuperamos a Spinoza. El deseo, el anhelo, la aspiración como potencia. ¿Para qué me tiene que servir el deseo? Para tener más ganas de eso, para querer más aspiración, para comprometerme más en el camino, para insertarme mucho más en ese paso de puente, para lograr que esa fuerza me acompañe incluso en los momentos que tengo quebrantura, los momentos en los que quizás tengo desánimo, los momentos que quizá me desenchufo un poquito de la vida. Por lo tanto, hay que ir a ese potencial, no para desarrollar solo necesidades, sino fundamentalmente para que yo pueda entroncarme en esa fuerza vital, existencial, que hace que yo trascienda esas partes más burdas. Por lo tanto, descubrir que de algún modo, permítanme que lo diga así, nosotros deseamos a Dios, que es el nombre que le hemos encontrado en nuestra cultura, pero en otras culturas le pueden llamar de otras muchas maneras. Y hoy en día ya no nos peleamos por el nombre de Dios. Pero bueno, cada uno tiene su cultura y en la mía yo estoy acostumbrado a hablar en estos términos. Entonces, somos deseo de alcanzar esa divinidad, ese Dios. Pero tenemos que saber una cosa, que nosotros somos el deseo de Dios. Por lo tanto, de algún modo, en esa fuerza ascendente y descendente es como va desarrollándose ese camino, ese puente que nos pasa de una orilla a otra orilla. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer los pasos por el puente? Pues ahí que les voy a decir, lo ya conocido. La acción, el compromiso, la meditación, la contemplación, la acción. Hay mucha gente que no necesariamente tiene por qué seguir caminos espirituales. Hay gente muy comprometida en temas sociales, en temas éticos, en temas de voluntariado, en temas de donación, de servicio a los demás. Por lo tanto, el servicio, ese darse sin esperar a cambio, porque ya en el dar hay un recibir, ahí está también uno de los caminos donde tenemos el deseo como potencia. Es la acción de rendirse, es la acción de rendir de algún modo el ego. Es esos espacios, ese pasar por el puente, que es como que cada paso del puente es como un irse despojando de lo que al principio eran necesidades. Y mientras estemos atados y apegados a necesidades, mientras yo siga necesitando sentirme protegido, mientras necesite todavía apeguitos, mientras necesite sexo, mientras necesite reconocimiento, porque seguramente uno de los grandes motivadores es el reconocimiento, pues voy a estar apegado a cosas que en realidad no son las deseantes desde el punto de vista esencial. Más bien hay esos otros caminos, la paz, la unidad, el bienestar, el amor, la plenitud, que están ayudándonos a que a través de la meditación, la contemplación, a través de la acción, el servicio, a través de caminos y recorridos espirituales, claro que sí también, vayamos yendo hacia esa otra orilla, donde ya vamos soltando esa parte egoica, y ya vamos soltando ego y vamos alcanzando nuestra auténtica naturaleza, que no es otra que ser felices.
pero es una felicidad de plenitud. No es una necesidad de esto, lo otro, lo otro, lo otro. Por lo tanto, voy a acabar recordando uno de los caminos que a mí me ha ayudado mucho a entender todo este tema del deseo y todo este paso entre una orilla y la otra orilla, ese paso entre lo psicológico y lo espiritual. Y es una cierta visión taoísta. Porque en el Tao recuerda muy bien que el camino del deseo es como la puerta que nos abre la vida. Porque deseo, me abro, me expando absolutamente hacia la vida. Ahí estoy, dispuesto a recibir. Como diría mi amiga Alicia Sánchez, soy voluntaria de la vida, ahí me entrego. Ahí estoy para darme a la existencia, para darme a la vida. Y para poderme abrir y dar, necesito esa fuerza. Y esa fuerza es el deseo. Pero a la vez, hay que permitir. Ese es el juego. Querer y permitir. Quiero y a la vez permito. Deseo y a la vez permito. ¿Y qué es lo que permito? Que sea lo que tenga que ser. Por lo tanto, no tenemos que renunciar al deseo, no tenemos que renunciar a nuestros anhelos o nuestras aspiraciones. Claro que sí. Eso me abre a la vida, porque deseo, porque tengo esa fuerza en mí, porque tengo algunas intenciones y direcciones, pues me abro a la vida. Pero a la vez estoy abierto, ya que me he abierto, a recibir lo que la vida me traiga. Y entonces no vale en ese punto decir, pero eso que me trae no me interesa, pero eso que me ha llegado no lo quiero, pero yo por este camino no quiero ir. Ego. Ya estoy atrapado en mis inmediateces, ya estoy atrapado justamente en mi ego, ya estoy atrapado en mis necesidades. No. Si yo me abro a la vida, si yo deseo, a la vez que deseo, tengo que permitir que sea lo que tenga que ser. Porque si no, entonces quedamos atrapados en ese juego mental que les estaba diciendo que no nos conduce a ningún sitio. Bueno, nos conduce, sí, a satisfacer necesidades, pero ya han visto ustedes que entrar en el ruido de las necesidades es entrar en la rueda del hámster, porque eso es un bolsillo vacío. Siempre estoy llenando, pero siempre estoy perdiendo. Eso siempre está sin nada, siempre está vacío. Siempre tengo que poner parches, siempre tengo que estar recosiendo, siempre tengo que estar intentando tapar. ¿Y cómo tapo? Rellenando. Y entonces me tengo que rellenar de cosas para sentirme satisfecho. Si no, no estoy bien porque me siento vacío. Ven el juego. Siempre es lo mismo. Siempre vamos al mismo lugar. Entonces, hay que trascender ya eso. Hoy en día tenemos muchas herramientas. Ya hemos reflexionado mucho sobre esto. No nos cansamos de recordarlo. Y lo hacemos desde diferentes lugares, con palabras quizá diferentes, con metodologías diferentes, pero de algún modo estamos empujando para que cada vez más personas se vayan acercando a esa experiencia del desear sí, del querer sí, del aspirar y a la vez permitir. Y yo aspiro y suelto, porque lo único que está en mí, lo único que yo puedo controlar es mi deseo, mi intención, mi voluntad, aquella dirección que yo quiero poner. Y eso es lo que yo pongo, pero luego la vida me responde, la vida me trae, la vida me corresponde con lo que me corresponda, y muchas veces no es lo que yo esperaba. Entonces es cuando tengo que permitir. Por lo tanto, les deseo que hagan suyas estas maneras de moverse por la vida, esta inquietud vital, que es aceptar por un lado que tenemos una gran fuerza. A mí siempre he sido una persona entusiasta. Estoy habitado, dicen, por los dioses, que eso es lo que somos las personas entusiastas. Por eso me notan a mí con ese entusiasmo a la hora de contarles las cosas, seguramente. Pero es que no me mueve solo el entusiasmo como tal, sino porque creo que estoy muy enchufado a la vida. Y eso no significa que haya momentos malos. Hoy les podría contar unas cuantas cosas que me están pasando que vaya tela, pero que están ahí, que están sucediendo.
Y a la vez que les estoy contando lo deseoso que soy, el anhelo que tengo de esa trascendencia, a la vez estoy recibiendo, estoy permitiendo que aquellas cosas que en este momento son complejas en la vida también estén ahí. Y estamos manejando continuamente esas dos formas de irse mostrando y caminando por ese puente que va uniendo, como les digo, lo psicológico con lo espiritual. Esos son mis deseos para ustedes. Deseo que tengan feliz noche, feliz día, feliz semana. Sepan que hemos estado de retiro en Málaga, que ha ido muy bien, que ha sido un retiro hermoso, donde cada vez más personas también van entrando en el conocimiento del autoconocimiento. Recuerden, como les digo, que el autoconocimiento no es saber cómo eres, sino justamente todo lo contrario, es saber absolutamente todo lo que no eres. Por eso hoy he escogido este tema tan importante para mí como es el del deseo. Gracias, muchas gracias a todos, a todas y hasta la próxima. Hemos llegado a 30. Quizás podíamos acabar aquí, no sé, pero dejémoslo abierto. Deseo hay, pero permitamos que sea como tiene que ser. Namaste. Namaste. Gracias, gracias. Muchas gracias.